Ahí ven mi Sí, Dani. pantalla. Sí, Dani, perfecto. Listo. Entonces nos habíamos quedado aquí ayer hablando de la fuente la fuente de información de los indicadores y digamos que podemos decir que los indicadores, aquí llegó alguien más, listo. Los indicadores pueden ser de origen interno, por ejemplo, los logros financieros, los logros productivos, de talento humano, de la mejora de procesos, entre otras. O sea, muchos de los ejemplos que pusimos ayer. Pero también pueden existir indicadores de origen externo, por ejemplo, la participación en el mercado. Puede ser la medición que haga un tercero, sobre en cuánto participa, por ejemplo, la institución en ventas de servicios o en atención de pacientes en determinada área. Ahí, por ejemplo, un buen ejemplo de esos indicadores son los famosos ranking, ¿cierto? El ranking de América Economía o el ranking que utiliza la Organización Mundial de la Salud o que hace la OCDE. Esos también pueden ser indicadores que los mide otros, pero que están midiendo de alguna manera la institución o el servicio. También indicadores relacionados con el desarrollo internacional, la diversificación o el tema de innovación de productos y servicios. Entonces, esos son ejemplos de indicadores externos y uno puede utilizarlos si si confía en la forma como están siendo medidos, evaluados y en el resultado, pues uno también los puede utilizar como un indicador para el seguimiento de la gestión. Bueno, ahora hablemos de los tipos. Entonces, habíamos hablado de esto parte en las diapositivas anteriores, pero pues hay otra clasificación que se puede utilizar para hablar de los indicadores de gestión y uno puede decir, hay indicadores de proceso que señalan el resultado obtenido sobre el cumplimiento de la tarea. Por ejemplo, número de horas de hombre en una capacitación o número de horas del talento en capacitación, que van más orientados es como a la tarea y al cumplimiento de la tarea, ¿cierto? O pueden ser de impacto, que son aquellos que muestran el efecto real de esa tarea y el resultado en la organización. Por ejemplo, la cantidad de proyectos implementados como resultado de las capacitaciones, ¿sí? Si nos dimos a la tarea de hacer algún tipo de entrenamiento en el personal sobre el tema, por ejemplo, innovación, bueno, después de esa capacitación, ¿qué tantas iniciativas con respecto a nuevos productos y servicios se dieron? Ahora hablemos de la metodología. Entonces, primero hay que pensar cuál es el objetivo concreto buscado. Lo que hablábamos ayer, es importante partir de la base de, bueno, qué es lo que queremos lograr, ¿cierto? Eh, ¿Qué actividades o qué debemos hacer para lograr ese objetivo, para alcanzarlo? Hay que identificar cuáles son los impulsores para ese logro y cómo se asegura uno de obtenerlos o de potencializarlos, por ejemplo. Y cuál es el mejor indicador para medir ese logro. Entonces ayer poníamos un ejemplo de la tasa de pacientes reinfartados, de reinfartos en la institución. Entonces, pues el objetivo que estamos logrando, que quisiéramos lograr ahí, es reducir al máximo esa tasa de reinfarto, ¿cierto? Ese es el objetivo que nos va a, a mover. ¿Cómo o qué debemos hacer para alcanzarlo? Lo nombrábamos también, pues tener una buena oportunidad en el acceso a las citas, hacerle el seguimiento correcto, identificar primero a todos los pacientes con ese riesgo, luego que asistan al programa y ejecutar todas las actividades
del programa. ¿Cuáles pueden llegar a ser los impulsores para ese logro? Pues que tengamos un equipo de trabajo eh, destinado al seguimiento de esos pacientes, lograr hacer un buen contacto con el paciente para mantenerlo adherido al programa. Esos pueden llegar a ser los impulsores. ¿Y cuál sería el indicador adecuado para medirlo? Pues es la tasa de reinfartos, ¿cierto? Porque ese en últimas es el que mide el resultado. Ese, digamos, es un buen ejemplo para eso. Entonces, para cada objetivo que nos planteemos, se puede lograr encontrar tanto las actividades para hacerla, los impulsores y el indicador adecuado para medirlo. Un objetivo puede tener varios indicadores, sí, sobre todo cuando el objetivo que estamos trazándonos o que estamos buscando es multifactorial, pues probablemente tenemos que buscar varios tipos de indicadores. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, listo. Es que a veces se escuchó como un eco y pienso que... Se escuchó como un eco y pienso que... Listo. Ahora, entonces, pregunta, hay dos micrófonos abiertos. Es que me escuchó dos veces. El del computador es uno. Doctora, que pareciera ¿Eres tú? Ya. Miremos a ver. ¡Ay, sí! Listo, creo que ya. Vale, listo. Entonces, uno puede crear un indicador, por ejemplo, para establecer un sistema de compensación por resultados. ¿Sí? Desde el punto de vista administrativo, eso puede ser factible. Entonces, vamos a ponerlo de ejemplo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Que los ingresos de los colaboradores dependan, por ejemplo, de un resultado laboral. ¿Qué necesito para conceptualizar esa medición? Pues que se establezca un sistema de selección por competencias, un plan de capacitación y desarrollo y un sistema de indicadores de gestión y a su vez un sistema de incentivos. Esas son las actividades que debería cumplir para poder llegar a ese destino final, que es que el colaborador reciba resultados de acuerdo a que reciba su compensación de acuerdo a los resultados. ¿Cuál es el indicador adecuado para medir eso? Pues el 100% del personal operativo, por ejemplo, y el 50% del administrativo, por ejemplo, tendrán una compensación variable al final del año. Y en últimos, esto harán parte de los objetivos de efectividad organizacional. Por ejemplo, otro indicador podría ser el reconocimiento por parte de los clientes en el cual reconozca la institución como innovadora. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Posicionarnos en la mente de los clientes para crear nuevos productos y servicios y que el cliente nos identifique como innovadores. ¿Qué necesito para conceptualizar esa medición? Por ejemplo, que el departamento de marketing lance este año al mercado nuevos productos y servicios. Aquí pues está abierto, pero uno podría decir, nos vamos a poner la meta de que por lo menos una vez al año tenemos el lanzamiento de uno o dos productos innovadores al año. ¿Cuál es el indicador para medirlo? El porcentaje de productos y servicios nuevos que marketing desarrolla y lanza para lograr ese posicionamiento. Y eso sería un indicador que hace parte de la eficacia frente al mercado. Los de eficiencia operacional, pues ya también los habíamos visto ayer. Entonces, siempre para cualquier indicador hay que pensar en el indicador que vamos a construir, ¿para qué
¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? ¿Qué necesito para conceptualizar esa medición? Y en definitiva, ¿cuál es el indicador del mercado adecuado? Y siempre tener en mente si ese indicador es de eficiencia, de eficacia o nos permite medir efectividad, como habíamos visto cuando se tienen en cuenta tanto eficiencia como eficacia. Ahora, ¿cómo lograr interrelacionarlos en relación de causa y efecto? Entonces, hay una metodología que es la metodología del Balance Scorecard que permite eh, hacer esa interrelación entre los indicadores para saber cuáles indicadores dependen de otro y cuál estaría como en la cúspide del logro del objetivo. Entonces, digamos que a nivel empresarial se utiliza mucho el sistema de perspectivas. Entonces, en la base de los indicadores está la perspectiva de crecimiento y desarrollo, que tiene que ver fuertemente con el tema de capital humano. ¿Qué debemos hacer para mejorar las competencias de nuestros colaboradores? Básicamente. ¿Por qué? Porque la idea del balance es que todo parte de que el talento humano pues esté incentivado, se hayan seleccionado las personas correctas, se mantenga un buen nivel de capacitación. ¿Para qué? Para que los procesos funcionen como debe ser. Entonces ahí llega la perspectiva de procesos, que significa que debe responder a la pregunta cómo deben ser nuestros procesos para destacarnos en la gestión y en la efectividad organizacional. Con una buena base de talento humano, con los procesos que funcionen de manera correcta, pues la idea es que pasamos a la perspectiva de clientes, que es qué valor vamos a ofrecerles a los clientes con el fin de garantizar su lealtad a nuestros productos y servicios y por ende llegar a una buena perspectiva financiera, que es qué resultados debemos obtener para los accionistas o para la organización que garanticen el crecimiento en la empresa. Y por último, pues está la perspectiva de responsabilidad social que hablábamos el día de ayer, que no es que en las instituciones de salud no podemos dar por hecho de que porque somos una institución de salud ya hemos cumplido con todos los compromisos sociales, porque en última los compromisos sociales cada vez amplían su horizonte y entonces ahora hablamos también de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el tema pues del trato adecuado a los pacientes, etc. Entonces, este sistema que se utiliza a nivel empresarial también puede ser utilizado a nivel de los procesos, de los servicios, de las áreas. O sea, cada área puede llegar a lograr generar su tablero, su balance de indicadores para poder decir, bueno, cuáles indicadores estarían apuntando a cada una de estas perspectivas para desarrollarnos. Probablemente desde el punto de vista de gestión clínica, la perspectiva financiera de pronto no se toca de una manera tan directa. Sin embargo, por ejemplo, si del buen desempeño de este servicio dependen, por ejemplo, la estabilidad de los convenios, de que ingresen más pacientes, pues obviamente ahí va digamos, a afectar ese resultado financiero. Y obviamente, pues el de responsabilidad social. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Listo. Ok, este ya digamos que es lo mismo, pero... Entonces uno puede establecer un tablerito de mando con cada uno de sus indicadores. Aquí están las perspectivas. Uno aquí podría definir la política a la cual apuntan, sobre todo en las organizaciones que tienen documentado todos sus procesos, pues uno podría decir
Este indicador apunta a la política institucional X. El objetivo, que ya hemos hablado bastante de ellos, el objetivo que queremos lograr, el indicador que vamos a medir, la fórmula, cómo se mide, ¿cierto? Si es un conteo, si es una tasa, cuál es el numerador, cuál es el denominador, la fórmula de cálculo, la meta que nos vamos a trazar. Uno puede establecer un nivel de semaforización en el cual diga, si este indicador va cumpliendo en un 80%, lo marcamos en verde, por encima del 80% está en verde, pero si está entre el 60 y el 79 va a estar en amarillo, y si está por debajo del 60 definitivamente está en rojo, ¿sí? Esto nos permite, pues, de alguna manera muy visual, establecer el comportamiento de un proceso o de un servicio, porque si pues uno ve todo verde, dice, bueno, nos tranquiliza, pero si ve muchos rojos, pues entonces ahí de alguna manera le genera una alerta rápida. Es importante tener la frecuencia del control de esos indicadores, y eso los van a hacer de seguimiento mensual, bimensual, semestral, anual. ¿Qué medición, qué tiempo, qué intervalo de medición vamos a tener? ¿Cuáles son las estrategias para, si tenemos un buen resultado, mantenerlo y mejorarlo? Pero si tenemos un mal resultado, pues cómo hacemos para mejorar la gestión, para facilitar el logro frente a la meta que nos hemos propuesto. Y un responsable, que no necesariamente es el responsable de que el indicador se dé, porque probablemente en nuestro trabajo hay muchas personas interactuando e inciden en el resultado, pero sí un líder que se apersone ese indicador para movilizar a los diferentes interesados a que, digamos, funcionen y generen ideas y mejoren su trabajo para lograr ese resultado. Entonces, digamos que este podría ser un buen esquema para ese tablerito de indicadores, que se van a construir, pues, en el desarrollo de este proyecto. Listo. Entonces nos habíamos planteado que íbamos a hacer lo de indicadores, que íbamos a hablar de gestión de proyectos. Voy a cambiar de pantalla un minutico. Y que la idea es generar la discusión del alcance de este trabajo que vamos a hacer. Entonces, ahí no estoy viendo mi pantalla. Perdón. Ahí nuevamente están viendo mi pantalla. Listo. Entonces, de una manera muy general, porque resulta que el tema de gestión de proyectos es toda una disciplina, por decirlo en este momento, porque en el mundo moderno, una gran cantidad de actividades que hacemos los humanos se han clasificado en el mundo de los proyectos. Por decirlo así, de manera histórica, todo lo que correspondía a planeación estratégica, hasta los años 50 del siglo pasado, tenían una forma como muy esquemática de hacerse. La estrategia en ese entonces era muy pues particular, porque dependía mucho de un líder
generaba las ideas, las grandes estrategias y luego todas las personas iban a tratar de desarrollarlas. En esa época se generaban unos manuales gigantes de desarrollo organizacional o de estrategias. Se revisaban cada 10 años las planeaciones estratégicas, o sea que se suponía que se hacían planeaciones a largo plazo y en 10 años las revisamos para ver si funcionaba. Pero después de esa década, con todo el desarrollo que se ha tenido pues a nivel de la tecnología, los sistemas de información y la complejidad misma que ha tomado las economías y el trabajo de las personas, pues se empieza a trabajar de una manera mucho más rápida, mucho más interactiva y poco a poco el tema de proyectos se volvió una necesidad fundamental para gestionar dentro de las empresas. Antes las personas tenían la idea de que un proyecto significa, vamos a generar un nuevo proyecto, ¿cierto? Para una nueva organización, para un nuevo servicio. Probablemente se estaba pensando que únicamente lo que iba en proyectos eran aquellas cosas nuevas que se iban a desarrollar. Pero resulta que en proyectos se puede, con la metodología de proyectos se pueden incluso incluir mejoras de lo que hacemos hoy. O sea, el mundo de los proyectos es mucho más amplio de lo que se tenía previamente. Entonces es importante conocer el tema de los proyectos. Y ustedes básicamente lo que están generando es un proyecto como una oportunidad de mejora para lo que hoy ya tienen en su servicio. Entonces esto pues es a manera general, el tema pues de la descripción general, los elementos claves para la planeación del proyecto y conceptos importantes para la gestión del mismo. Entonces, en esta diapositiva, lo que estamos tratando de conceptualizar es cómo poder generar el contexto del proyecto. Hay diferentes metodologías de proyecto. Nosotros trabajamos mucho con la guía del PMB Book, que es, digamos, una de las más conocidas. Entonces, uno puede decir que en proyectos tiene varios dominios que pueden generar o que afectan el desempeño del proyecto. Y el primero, digamos, para hablar de él es los interesados en ese proyecto. ¿Qué quiere decir? Interesados o stakeholders se refieren a aquellas personas o grupos de personas que no necesariamente van a estar metidas en las actividades del proyecto, pero que sí pueden facilitar el desarrollo del mismo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, pues probablemente el director médico no va a estar metido en el proyecto de la unidad específicamente, pero es un stakeholder muy importante, pues porque probablemente si ustedes necesitan algo, él podrá entrar a apoyar, ¿cierto? Con recursos, con talento humano, etcétera. También puede llegar a ser un interesado la EPS, ¿cierto? Porque probablemente ustedes están desarrollando algo para manejar los pacientes asegurados a determinada EPS. Entonces, aunque la EPS no va a estar metida en las actividades del proyecto, pues probablemente va a estar interesada en los resultados que el proyecto dé, porque pues para atender sus pacientes ustedes van a mejorar. Entonces, es muy importante identificar esos interesados porque esos interesados pueden ser fuente de apoyo para el desarrollo del proyecto. Una mala gestión de las partes interesadas puede generar obstáculos. Ejemplo, en el tema de información, donde necesitamos el apoyo de TI, por ejemplo. El no contarle al jefe de TI que existe este proyecto, que la importancia de lo que significa desarrollarlo, qué es lo que queremos lograr con él, pues probablemente él no va a tener eso en su mapa mental, no lo va a tener en su agenda. Entonces, cuando ustedes estén pidiendo información para calcular un indicador,
pues probablemente él no lo va a tener, ve, no, ellos están en el proyecto y no, pues se le puede quedar como al requerimiento que hizo el doctor fulano, ¿sí? Pero no necesariamente como un proyecto institucional que tiene una importancia elevada. Entonces, por eso, identificar quiénes son esos stakeholders o esos interesados resulta importante para invitarlos a reuniones claves como el lanzamiento del proyecto, cómo estarle informando en qué va el proyecto para que cuando existan necesidades puntuales, pues él esté enterado y nos pueda apoyar. El otro dominio importante, el equipo de trabajo que va a estar inmerso en desarrollar las actividades del proyecto. Es muy importante eso, pues en este caso el equipo son ustedes, pero tienen que empezar a pensar qué puede llegar a necesitar, qué les puede estar haciendo falta para el logro de ese resultado, de los resultados del proyecto. Por ejemplo, si dentro del proyecto está la gestión de datos, hay que preguntarse, bueno, en este equipo de trabajo que tenemos aquí, tenemos a alguien que pueda desarrollar esas tareas relacionadas con la gestión de los datos. Y si no la tenemos, pues ahí se hace un requerimiento, hay un requerimiento que tenemos que suplir. Hay que tener un enfoque de desarrollo y de ciclo de vida del proyecto. ¿A qué se refiere esto? El proyecto va a ir teniendo probablemente unas etapas y en cada etapa se va a generar unos entregables. Y en la medida en que esos entregables se van dando, pues se van agotando las, las fases del proyecto. Entonces, si estamos en la fase de planeación, por ejemplo, pues el entregable de esa fase será pues un EDT, que ya vamos a explicar qué significa, el cronograma, las políticas del proyecto, la definición clara del alcance. Van a haber unos productos claros de esa fase del proyecto. Entonces, ¿cuándo se termina esa fase de planeación? Cuando esos entregables que hemos definido se dan. Y seguirá la otra fase. Y en cada fase, así como existen unos entregables, hay algo que se denominan artefactos. Básicamente artefactos se refieren a material o equipo de trabajo, papeles de trabajo que soportan la gestión de la fase del proyecto o que permiten de alguna manera elaborar estos entregables. Ahora vamos a ver ejemplos de esos artefactos. Entonces, está el tema de la planificación, por decirlo así, como una fase muy importante y una buena planificación de un proyecto, pues digamos, es gran parte responsable o participa de manera importante en el éxito del mismo, sin que quiera decir que la planificación por sí misma garantiza los logros del proyecto, pero sí aporta de manera importante a ese logro. El trabajo del proyecto, que se refiere a las actividades a desarrollar en las mismas, la entrega del proyecto, o sea, que vamos a ir entregando a través de que se generen estos ciclos de vida del mismo, y la medición que corresponde pues a las mediciones de los indicadores que nos permiten hacer ese seguimiento. Hay que tener en cuenta que siempre en los proyectos hay un nivel de incertidumbre, como en todas las cosas que nos rodean a los humanos, que tenemos que tenerlas mapeadas. Incluso existen proyectos, entre más sofisticado un proyecto, pues más exigente es. Entonces, pues uno debería tener su matriz de gestión de riesgos del proyecto para saber, por ejemplo, qué actuar cuando, por ejemplo, una persona clave del proyecto se va por cualquier causa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a suplir esa necesidad mientras hacemos el proceso de selección, etcétera? Eso generaría ahí una contingencia y un plan de acción que debemos seguir.
Entonces, las incertidumbres o las variaciones que se puedan dar en, en el desarrollo del proyecto idealmente deben estar mapeadas y deben estar definidos cuáles van a ser las acciones que debemos tomar para disminuir esos riesgos, para poderlos gestionar de manera adecuada. Entonces, todo teniendo en cuenta que que vivimos en un entorno externo, que no podemos pensar que estamos aislados y que definitivamente hay cosas que nos van a afectar desde el punto de vista externo, por ejemplo, la normatividad y los cambios normativos, que vivimos en un entorno interno, por ejemplo en el entorno organizacional, que también ahí pueden haber cambios que puedan llegar a afectar la vida del proyecto y pues que de alguna manera tenemos que generar un sistema para hacer la entrega de valor a través de los resultados que se generen del proyecto. No sé si esta gráfica y esos conceptos quedan claros o si hay alguna pregunta. Está bien, doctora, gracias. ¿Clarísimo? Sí, claro, la Claro. idea obviamente es que en el momento y ya con el material nos sentemos a ya sobre el papel hacer el proyecto, pues tendremos en cuenta cada uno de los pasos y obviamente lo que nos está comentando. Yo creo que está claro. Claro. Sí, ya haremos la práctica con esto. Ujú. Listo. Ahora, algo que se denomina enfoque del proyecto es importante como clasificar en qué tipo estamos nosotros, por decirlo. Existen proyectos de carácter predictivo. ¿Qué significa? Hay unas fases claras, delimitadas, con un único entregable. Y del entregable de la fase 1 dependerá la fase 2 y de la fase 2 dependerá la fase 3. O sea, tiene un desarrollo lineal. Ese tipo de proyectos, pues de alguna manera, terminan siendo, terminan siendo fáciles de gestionar porque sabemos que si no terminamos esta fase no podemos seguir con la otra. Por ejemplo, si estamos en un proyecto de construcción de una casa, es claro que si hasta que no se acaben los cimientos no podemos empezar a construir las demás cosas, ¿cierto? Es algo muy similar. Pero en la gestión de servicios, por lo general no es así, ¿cierto? Probablemente tendría mucho más sentido pensar que vamos a tener pequeños entregables durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Probablemente si nos definimos que vamos a trabajar en varios indicadores, entonces, y empezamos a buscar los datos de los diferentes indicadores, pues probablemente íbamos a ir madurando cada uno de ellos, pero no necesariamente determinar el uno seguir al otro. Probablemente todos podrán irse desarrollando en diferente medida a través de toda la fase del proyecto. Hay otra clasificación la clasificación que permite decir si es iterativo, donde hay una entrega única con una revisión constante de avance y realización de ajustes. Y hay otra que corresponde a la clasificación ágil, donde hay varios entregables pequeños, revisables y retroalimentados constantemente durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, digamos que el predictivo y el iterativo, estamos hablando de fases limitadas con entregas únicas que dependen la una de la otra, mientras que el incremental y el ágil es pues mucho más entregas con entregables más pequeños que van a ir evolucionando a través de la vida del proyecto. Bueno, hay que tener una declaración de la visión del proyecto en la fase de planeación.
Y eso es muy importante. Y eso ¿Por es muy qué? importante Porque hay que porque definir ese hay que alcance definir ese y tener unos alcance requisitos y tener unos detallados en requisitos un primer detallados en un primer artefacto, en un en primer papel de trabajo al que se le un denominan primer papel de EDT. trabajo al que se le EDT denominan significa EDT. estructura de EDT desglose significa del trabajo. estructura de Entonces, desglose del trabajo. ¿qué Entonces, queremos lograr? ¿qué ¿Hasta dónde queremos va lograr? nuestro ¿Hasta dónde proyecto? va nuestro proyecto? ¿Y qué actividades ¿Qué gruesas actividades tenemos gruesas que tenemos desarrollar que desarrollar y cómo la vamos a y dividir, cómo la vamos a ¿cierto? dividir, Para ¿cierto? lograrlo. Para Entonces, lograr. Entonces, si nuestro alcance del si nuestro proyecto alcance del es proyecto es lograr tener lograr un tener tablero de mando de tablero de indicadores mando de para indicadores servicio de el servicio cardiovascular de la Clínica cardiovascular de Colombia, la Clínica ¿cierto? Colombia, Entonces, pues ¿cierto? probablemente Entonces, tenemos pues que probablemente tenemos que dividir dividir las tareas que tenemos que las lograr tareas que tenemos que para, lograr para llegar al final y lograr llegar el al objetivo. final y lograr el De objetivo. hecho, pues parte De de hecho, pues cómo parte de estructuramos estos cómo workshops estructuramos fue estos workshops pensando en qué fue fases pensando en tenemos que qué ir fases supliendo tenemos para que ir poder supliendo para irlo poder desarrollando. irlo desarrollar. Luego, pues hay que, con base Luego, en pues hay que, SDT, con base en esa división del trabajo, esa pues tenemos división que del hacer la trabajo, pues tenemos que estimación hacer la de estimación recursos de y tener en recursos y cuenta tener algo en que se cuenta algo denomina que se la triple denomina la restricción, triple que lo restricción, vamos a ver más que adelante, lo vamos pero a ver más los adelante, adelanto. pero los Las adelanto. restricciones del Las proyecto pueden restricciones ir del proyecto relacionadas pueden ir con relacionadas con el alcance, con el con el alcance, tiempo con el y con los tiempo y recursos, con los ¿sí? recursos. ¿Sí? Cualquier modificación Cualquier modificación de de cualquiera de esas tres cualquiera de variables va a esas tres afectar variables todo el va a proyecto. afectar todo el Entonces, proyecto. si en Entonces, el alcance, con el si el ejemplo que alcance acabo con de el ejemplo que colocar, acabo de de es que colocar, queremos es llegar a que un tablero queremos de llegar mando, a tablero de indicadores mando, para el servicio indicadores para el cardiovascular, servicio cardiovascular, y definimos pues que y nos vamos a definimos centrar pues en que los nos vamos a indicadores de centrar en los gestión indicadores clínica de del gestión servicio, clínica del por poner un servicio, ejemplo, por poner un ejemplo. pero alguien Pero alguien a la a la organización o al líder del organización o al equipo líder o en del el equipo de equipo trabajo o dice, en el no venga, equipo de ya que trabajo dice, no estamos venga, ya que haciendo estamos esto, haciendo ¿por esto, qué no le ¿por qué incluimos la incluimos la medición medición de otra de patología, otra por ejemplo? patología, por ¿Cierto? ejemplo? Podría ser un ¿Cierto? ejemplo. Podría Metamos ser ahí un ejemplo. también Metamos ahí otros también riesgos adicional al otros riesgos cardiovascular. adicionales al Pues estoy cardiovascular. diciendo cualquier cosa. Estoy Ese diciendo cambio en el ese alcance, cambio en el pues nos tiene alcance, que pues entrar nos a tiene que entrar replantear todo, a que porque replantear todo, probablemente porque el EDT ya probablemente se nos el queda EDT corto, ya se nos ¿cierto? queda corto, Y entonces ¿cierto? obviamente Y de entonces un cambio en el obviamente alcance, un pues cambio en el alcance afectará pues el tiempo afectará y el tiempo afectará y los recursos del afectará los proyecto. recursos del proyecto. Entonces, Entonces, la otra restricción, el la otra tiempo, es que restricción, el teníamos tiempo, planeado que teníamos desarrollarlo en 6 meses, desarrollarlo en seis pero meses, ahora nos pidieron que pero lo ahora tenemos que nos tener pidieron que listo lo tres tenemos que meses. tener listo Ah, 3 pues meses. obviamente eso Pues va a obviamente alcanzar, eso va a eso va, alcanzar, perdón, a eso va, afectar perdón, a el tema de los afectar recursos, pues el porque tema de los probablemente recursos, pues sí, porque si habíamos probablemente sí, planeado que con este si habíamos recurso y con este planeado alcance lo íbamos a hacer con en este seis alcance, meses, lo vamos pues a hacer ahora en con 6 este cambio meses, pues nos pues tocará ahora con aumentar este el cambio pues recurso nos toca aumentar el para recurso poder cumplir o para poder disminuir el alcance cumplir o inicial que nos disminuir el habíamos alcance inicial que puesto. nos habíamos Y puesto. obviamente pues los Y recursos, obviamente si pues los los recursos. recursos Si los cambian, en recursos recursos me cambian, refiero a talento humano, si talento los humano, recursos cambian si los recursos cambian en el tiempo, en el pues tiempo, obviamente pues se va a pues afectar obviamente el pues se va a resultado afectar del el tiempo resultado o del tiempo probablemente o del alcance. probablemente Entonces por del eso se alcance. denomina Entonces por eso triple se restricción denomina porque triple están restricción porque eh, están amarradas, por decirlo así, amarradas, una por con decirlo otra así, y una con afecta otra y obviamente el afecta resultado del obviamente el proyecto. resultado del proyecto. Hay que establecer una ruta Hay que crítica, establecer una ruta crítica, un cronograma un e cronograma idealmente e un idealmente presupuesto. un presupuesto. Generalmente en los Generalmente proyectos que uno en los desarrolla dentro de proyectos que una uno desarrolla institución, dentro de uno una no piensa en institución, esos uno presupuestos, piensa en esos eh, pues presupuestos, porque no maneja pues porque directamente las no finanzas maneja de la directamente organización, las finanzas de ¿cierto? la Pero organización, es ¿cierto? importante Pero es tenerlo en importante cuenta. tenerlo En el en caso de cuenta. este proyecto En el caso puntual, de pues este uno espera proyecto que no puntual, pues genere uno espera costos que no
que no genere ningún costo adicional que los costos que significan tenernos aquí trabajando. Y bueno, y tenemos un sponsor que es Amgen que nos está ayudando a solventar ese costo, pero pues es importante tenerlo mapeado, pues porque probablemente ustedes van a desarrollar otro tipo de proyectos y es importante tener en cuenta que hay que definir un presupuesto. Y hay que definir pues una reunión de inicio del proyecto que le dé apertura y diga pues esta es la hora cero y todos empezamos a trabajar con lo planeado. Entonces, la línea base del alcance es la declaración del alcance, que es lo que quiero trabajar con ustedes ya después de que terminemos esta presentación. Trabajar en el EDT, que probablemente no nos alcance el tiempo hoy para hacerlo o nos tocaría dejarlo para la siguiente sesión del miércoles y desarrollar el diccionario del EDT, que sería la línea base para el alcance del proyecto. Entonces, si aquí tengo más, así. Entonces, ¿qué es el alcance? El alcance describe los requisitos y los entregables del proyecto. La capacidad de producir esos entregables se evalúa de acuerdo a los supuestos que hemos definido desde el inicio del proyecto y deben quedar en un acta del inicio que de alguna manera pues es previa a la planificación del proyecto. Es como lo, lo inicial y lo básico que tenemos que tener en cuenta para lograr esa planificación correcta. En la planificación se define el alcance del proyecto y se estima el tiempo y el presupuesto como lo vimos ahora. Y hablamos de que cualquier cambio en esas variables podría afectar las otras. La corrupción del alcance, pues es importante decirlo, que era el ejemplo que ponía ahora. Muchas veces en medio de las discusiones y de lo que estamos construyendo y entonces siempre salen muy buenas ideas y entonces ya que estamos haciendo esto, pues ¿por qué no hacemos lo otro? Y pues ahí se empieza a dañar el alcance y pues obviamente como consecuencia puede generar por la necesidad de más recursos, aumentar el costo o incumplir en el tiempo. Entonces por eso hablábamos ahora de la triple restricción. Algunos artefactos utilizados en la planeación, entonces pues el presupuesto se considera un artefacto, un cronograma se considera un artefacto, así como la línea base para la medición del desempeño del proyecto, que es lo que hablamos ahora del EDT, ¿cierto? Existen artefactos o diagramas jerárquicos, por ejemplo, para dibujar la estructura de desglose del trabajo del EDT y existen artefactos de datos e información visual y una de ellas y muy conocidas es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una forma de visualizar el seguimiento del proyecto para ir viendo cómo se va avanzando y en qué nivel de cumplimiento va una tarea. Entonces, por ejemplo, este proyecto tiene un diagrama de Gantt. Yo le presento a Amgen ese diagrama de Gantt actualizado cada, cada mes, donde le voy diciendo, mire, esta actividad vamos en un 80% o ya está en un 100% o esta actividad no ha arrancado. También existen otros artefactos visuales como la matriz de trazabilidad de los requisitos, o sea, si vamos cumpliendo con los requisitos que nos hemos establecido, y una matriz de asignación de responsabilidades para saber, bueno, quién es el responsable en cada una de esas actividades o tareas. En el EDT, digamos que a nivel muy macro, la idea es describe el objetivo general y la tarea principal y define unos objetivos específicos y de cada objetivo específico pues se desglosan cada una de las actividades que hay que lograr para cumplirlas.
¿Qué se incluye en la ¿Qué se estructura del incluye en la EDT? estructura Pues del el EDT? diccionario del Pues EDT, o el sea, diccionario del EDT, o sea, las definiciones las importantes sobre definiciones los temas importantes claves, sobre los temas claves, la, el responsable de la, la el tarea, responsable de la la fecha tarea, de la finalización, fecha de la finalización, descripción de la la tarea, descripción de la el tarea, presupuesto de la el tarea si es presupuesto pues de la requerido tarea si es y el estado de requerido la tarea frente y a el si estado de la tarea frente a si está está por empezar, por terminar empezar, o está en por desarrollo, terminar, o está en etc. desarrollo. Y así es como se ve Y así un es como se diagrama de ve Gantt el donde diagrama de tenemos Gantt, cada una de las donde tenemos cada una actividades de las y a actividades través de de y las a través de semanas o de los las semanas meses o o de de los los días, de acuerdo pues meses o como de al los tiempo días del de acuerdo proyecto, al se va tiempo del viendo proyecto, pues se qué va está viendo pues completado y qué qué está está pendiente. En este completado y caso qué las está líneas más pendiente. En este oscuras caso las líneas corresponde más a lo que se oscuras va corresponden completando a lo que se va y completando las azules son las y que están las azules son pendientes las que están por completar pendientes por completar. con una relación de Con una inicio-fin relación de las de actividades. Por inicio-fin de ejemplo, las actividades. en Por este ejemplo, caso, en este caso, la actividad, la actividad, actividad A y la B están actividad A y empezando B están de manera empezando simultánea, de manera ¿cierto? simultánea, Pero ¿cierto? fíjense que la Pero actividad fíjense C que la actividad depende de que se C termine la depende actividad de que B, se termine la porque aquí actividad mira que B. está justo Mira que cuando está termina esta, justo arranca cuando termina la otra. arranca Pero la otra. arranca la Pero C arranca y la D, la C ¿cierto? y la D, Y ¿cierto? cuando la Y B cuando de este la primer B rubro de este primer termina, rubro puede empezar termina, la puede actividad empezar E, la actividad pero la E, actividad F pero depende la de que actividad terminemos F la D depende y de la que E, la y E, la G la que E terminemos la y F. la G. Entonces, La E. no todas las Entonces, actividades arrancan no al mismo todas las tiempo, actividades arrancan al no mismo todas las tiempo, actividades no dependen todas de que las la otra se actividades termine, dependen de hay que la otra actividades se que se pueden termine, hay empezar actividades al que se mismo pueden tiempo, empezar o sea, tienen al mismo pequeños tiempo, o entregables, sea, como tienen decíamos, pequeños entregables, al como decíamos, inicio al de la reunión. inicio Entonces, el de la diagrama de reunión. Gantt Entonces, el nos diagrama de Gantt permite nos evaluar permite evaluar en el tiempo cómo se desarrollan en el esas tiempo cómo se actividades. desarrollan esas actividades. Entonces, Ay, doctora hasta allí Luisa, el tengo tema una de Entonces, pregunta. hasta conceptualización allí el tema de de proyecto. conceptualización de No sé proyecto. si tienen alguna Dani, una inquietud. No sé pregunta si hacia la tienen doctora Luisa. alguna inquietud. ¿Cómo? Doctora, ¿Cómo? la pregunta era con respecto al diagrama de Gantt. ¿Esos colores son dependiendo de si está completada la actividad o no? ¿100%? ¿En el GAN? El color azul claro, el ¿Verdad? amarillo, el gris, sí. Sí. De hecho, Que sí. Sí. De Ah, hecho, ok. uno puede establecer sus colores. uno Bueno, puede establecer sus colores. Bueno, existen existen formas de dibujar el diagrama de Gantt, formas de ¿cierto? dibujar el diagrama de Gantt, Y ¿cierto? software que manejan, Y software que manejan que le ayudan a dibujar el diagrama de Gantt a uno, el uno puede diagrama de hacer su Gantt. propio Uno diagrama de Gantt puede hacer su en propio un Excel. diagrama de Gantt en Entonces un uno le puede Excel. establecer los Entonces uno le puede colores establecer los que colores quiera o lo que quiere grado, denotar. que Por quiere. ejemplo, que nos marque en Ejemplo, rojo que nos las marque en actividades que no rojo han arrancado, que las están actividades que no atrasadas han por arrancado, que arrancar. están ¿Sí? atrasadas por arrancar. Entonces, ¿Sí? sí, son unas convenciones de Entonces, colores sí, que son uno unas mismo convenciones puede de colores que uno mismo puede definir. definir. Contesté la pregunta. Contesté la pregunta. Sí, señora, gracias. Sí. Y se puede, te lo podemos pedir como piezas cuando vayan a trabajar en ellas. ¿Tú nos va a facilitar esas piezas que van a alimentar? Sí, ¿O la vamos a ir Sí, pensando contigo, Dani? pues el tema, pues el el tema, tema, el, te- el tema del alcance, el tema del alcance, yo pensaba yo pensaba desarrollarlo a manera de discusión, desarrollarlo a manera de visual, donde estén ¿A todos manera de qué? donde de estén discusión. todos Es en que tengo un discusión. eco, Ah, ok. me Un escucho dos eco, veces y entonces me se me escuchó traba dos la veces y lengua. entonces me daba la lengua. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, sí, el alcance yo pensaba desarrollarlo a manera de discusión en el momento pues que todos puedan estar. No sé si hoy, por ejemplo, están todos conectados o faltó gente. Están todos. Perfecto. Entonces,
Lo ideal es que el alcance lo podamos discutir entre todos Lo ideal es que el alcance lo podamos discutir entre todos y a partir de allí pues empezar y a a construir partir como de allí pues empezar a construir como lo demás. lo Y para demás. facilitarles Y para facilitarles una herramienta que les permita una como herramienta que empezar les permita a construir el EDT, empezar a etcétera. construir el etc. O sea que yo creo que en la O sea, que próxima yo creo que sesión, en la que sería el miércoles próximo, haríamos esas actividades y empezarían a construir sus artefactos. ¿Listo? Perfecto. Y les voy a mandar hoy las grabaciones de la conferencia de ayer y la de hoy. Y les voy a mandar unas lecturas que pueden servir, que pueden ser de utilidad para complementar estos conceptos iniciales. Gracias, Dani. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo a la agenda, terminaríamos el primer capítulo El miércoles. el miércoles entrante y comenzaríamos jueves el siguiente. ¿Estaría bien para ustedes? Sí, perfecto. Pues vamos bien, sí, sí. Y miércoles 11 y jueves 12. ¿Sí? Bueno, ¿Listo? Para la próxima sesión me voy a apoyar con otro de mis analistas para que me ayude con el tema de la construcción de los artefactos con ustedes. Entonces digamos que ahí vamos a tener también otra persona apoyándonos para esas construcciones. perfecto, Dani. Vale, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. No sé si Feliz como tarde. Glenda, de pronto sí como una mejora, Señora, como una mejora. Hoy estuvo muy bien el audio, digamos que, pero el tema del retorno sí me afectaba mucho. No sé si ustedes notaban que a veces como que me quedaba lenta, porque me escucho 2 veces, entonces me afectaba un poco para tenerlo en cuenta para las próximas. vale, ¿Listo? sería quedarnos algunos acá para probar el micrófono. Creo que el computador no tiene el mute. Puede ser eso. Quitar el mute, darle o sea, pon el mute, darle el computador. Ah, sí, claro, eso. Y yo no caí en cuenta. Bueno, ya sabemos. No. ¿Retorno, Dani? Ahí no escucho retorno, ahí no, ahí quedó bien. No, no, tienes que poner el. ¿Escuchas? Aló, aló, probando. Nosotros necesitamos el micrófono abierto en algún momento, pero tocaría cerrarlo y abrirlo. Eso, cuando vayan a hacer preguntas lo abren, ¿cierto? Vale. Exacto, listo, vale, listo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Dani, nosotros te recomendamos